Hola, ya llegamos a nuestra tercera unidad de nuestra asignatura de recursos humanos. En esta oportunidad, el tema principal de nuestra unidad es la organización. Para poder contextualizar, hemos visto nosotros en la unidad número 1 cuál era la relación que existía entre las personas y las empresas. En la unidad número 2, cómo se generaba, ¿no es cierto?, la satisfacción de las necesidades entre las personas y las empresas, pero también cómo se generaba una cultura organizacional y cómo podíamos lograr nosotros un buen clima laboral. A partir de estas dos unidades, comenzamos a trabajar en la última parte de nuestra asignatura correspondiente a la organización. Para poder entender qué es la organización, debemos tener en cuenta lo siguiente. Vamos a nosotros a comenzar hablando de que para que una empresa pueda funcionar, debe estar organizada y estructurada. Cuando hablamos nosotros de organizar, debemos definir las tareas en las cuales cada uno de los individuos que forman parte de la empresa o colaboradores van a tener que trabajar. Y también debe tener una estructura para determinar a quién le debo reportar o quién me debe entregar a mí información para cumplir con los objetivos o las tareas encomendadas. Por lo tanto, ¿qué haremos en esta tercera unidad? Cerraremos este proceso conociendo la estructura y los modelos organizativos de la empresa y también analizaremos los organigramas, sus tipos y las formas de construcción, integrando las relaciones que se generan al interior de la empresa. Algunos conceptos para comenzar. Organigrama. El organigrama es una representación gráfica de la estructura de la empresa o la institución, en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellos, así como las personas que trabajan en la misma. Estructura organizativa. Se denomina estructura organizacional a la manera elegida por la entidad para gestionar su actividad y sus recursos. Esta estructura está dada por una serie de relaciones formales e informales que la corporación desarrolla para alcanzar sus objetivos y cumplir sus metas. Modelos organizativos de la empresa. Toda organización consta necesariamente de una estructura organizacional o una forma de organización de acuerdo a sus necesidades, por medio de la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos y el funcionamiento en sí de la compañía. Los modelos organizativos básicos son el funcional, divisional y mixto. Cada uno de ellos los vamos a conocer nosotros en detalle a continuación. Retomamos entonces. Cuando hablamos nosotros de un organigrama, el organigrama representa la estructura que nuestra empresa va a tener, de tal manera que en esa estructura nosotros vamos a mirar gráficamente cómo se evidencian los principales cargos dentro de la empresa, los principales departamentos o la combinación de ambas cosas. Acá nosotros determinaremos las áreas o unidades administrativas y cómo éstas se relacionan y cómo existe, ¿no es cierto?, una organización clara de toda la empresa. Diferentes autores definen lo que es el organigrama. Benjamin Franklin dice que un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica en una institución o de un área o unidades administrativas, en las que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que las componen. Guillermo Gómez dice que el organigrama
es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la organización formal de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía y las principales funciones que desarrolla. Por lo tanto, aquí, si nosotros ya empezamos a generar la relación entre una definición y otra, ambas ya coinciden en que es una representación gráfica. También coinciden en que es una estructura interna que determina la relación que existe entre unidades, áreas o niveles jerárquicos. Si nosotros comenzamos una revisión exhaustiva, vamos a encontrar que hay muchos autores que definen, ¿no es cierto?, de diferentes maneras, pero que coinciden en que el organigrama es una representación gráfica de la empresa. Los organigramas tienen condiciones, ¿no es cierto?, que nos permiten a nosotros determinar esta visión gráfica de la estructura. El objeto de los organigramas. El organigrama consiste en hojas o cartulinas en las que se muestran gráficamente las funciones, departamentos o posiciones de la organización y cómo estos están relacionados, mostrando el nombre del puesto y en ocasiones de quien los ocupa. Las unidades individuales suelen aparecer dentro de las casillas que están conectadas una a otra mediante líneas llenas, las cuales indican la cadena de mando y los canales oficiales de comunicación. Entonces acá ya tenemos nosotros nuestra primera imagen correspondiente a lo que es el organigrama. Aquí nosotros vamos a ir generando las uniones a línea llena entre un departamento y otro bajo la dependencia de algún cargo, en este caso, encargado de estos cargos que están más abajo. Las unidades de los organigramas. Los organigramas son útiles instrumentos de la organización, puesto que nos proporcionan una imagen formal de la organización, facilitando el conocimiento de la misma y constituyendo una fuente de consulta oficial. Algunas de las principales razones por las que los organigramas se consideran de gran utilidad. Primero, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros entonces en un organigrama? La división de las funciones, niveles jerárquicos. Cuando hablamos nosotros de la división de funciones, eso quiere decir que cada división va a tener una función específica. Esto es como pensar en nuestras áreas funcionales de una empresa. Cada área tiene una función específica. En este caso, la división corresponde a las áreas, donde cada uno de ellos tiene funciones. También existen niveles jerárquicos. Estos niveles jerárquicos se pueden mirar desde la forma organizativa vertical o también horizontal dentro de los más conocidos. Las líneas de autoridad y responsabilidad, es decir, dentro de la misma estructura, nosotros vamos a poder observar que mientras más arriba o más a la izquierda esté el cargo, mayor es la jerarquía y responsabilidad que va a tener. Los canales formales de comunicación establecen también la forma en que se van a ir generando las comunicaciones de manera horizontal, de manera vertical. La naturaleza lineal o asesoramiento de los departamentos. Vamos a encontrar también que no todas las áreas tienen una estructura de jerarquía. Hay algunas áreas que van a estar vinculadas solamente como una unidad de asesoramiento o condición de naturaleza lineal. Dentro de esto aquí, nosotros ya empezamos a visualizar, ¿no es cierto?, la manera en que se genera la estructura de una empresa,
donde aquí nosotros podemos ver niveles de autoridad, niveles enfocados, ¿no es cierto?, en jerarquías, formas de comunicación y además la interrelación que existe dentro de los mismos niveles jerárquicos. Requisitos del organigrama. Los organigramas deben ser, ante todo, muy claros. Por ello se recomienda que no contenga un número excesivo de cuadros y de puestos, ya que esto, en vez de ayudar a la estructura administrativa de la empresa, puede producir mayores confusiones. Por ello, los cuadros deben quedar separados entre sí por espacios separados. Es decir, no podemos nosotros poner todos los cargos, sino que empezamos a determinar aquellos cargos que son más esenciales y que deben aparecer en esta gráfica, ¿no es cierto?, de la empresa. Los organigramas no deben comprender ordinariamente a los trabajadores o empleados. Lo más frecuente es hacerlos arrancar del director o gerente general y terminarlos con los jefes o supervisores de último nivel. Los organigramas deben contener nombre de funciones, no de personas. Cuando se desea que estos últimos figuren, conviene colocar dentro del mismo cuadro con una letra mayor el nombre del puesto y con una letra menor el nombre de las personas que se ocupan. Acá debemos nosotros entender por qué no va el nombre de las personas, porque las empresas hoy día tienen niveles de rotación que comparado con las décadas anteriores era mucho menor antes. Entonces antes sí se ponía el nombre de las personas dentro de los organigramas. Hoy día, debido a la alta competitividad que existe en el mercado laboral, las personas pasan menos tiempo en las empresas. Por lo tanto, es importante que se priorice el cargo por sobre el nombre que va a figurar en el organigrama. Los organigramas pueden presentar un número muy grande de elementos de la organización. De ordinario sirven exclusivamente para lo anterior dicho, volver al principio, es decir, cuando nosotros aquí ponemos mucha información, es muy difícil de leer la gráfica y eso podría generar confusiones al momento de presentar una gran cantidad de información. Por eso que acá se empiezan a determinar las condiciones más importantes para que aparezcan en el organigrama. Limitaciones del organigrama. Los organigramas están sujetos a limitaciones importantes. En primer lugar, un organigrama solo muestra las relaciones formales de autoridad y omite las múltiples relaciones importantes informales que se encuentran en una empresa típica organizada, pero no todas. Muestra también las relaciones importantes de línea o formales. No muestra cuánta autoridad existe en cualquier punto de la estructura. Ventajas. Entre las principales ventajas que proporciona el uso del organigrama, podemos mencionar lo siguiente. Primero, obliga a sus autores a declarar sus ideas. Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo de la compañía, mejor de lo que podría hacerse por medio de una larga descripción. Muestra quién depende de quién. Indica algunas de las peculiaridades importantes de la estructura de una compañía, sus puntos fuertes y débiles. Siempre como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio de la información al público acerca de las relaciones de trabajo de la empresa. Se utiliza como guía para planear una expansión al estudiar los cambios que se proporcionan en la reorganización, al hacerse planes de corto y largo plazo y al formular el plan ideal.
Ventajas, principales ventajas. Aclara entonces la información con respecto a las ideas. Luego, determina la relación de trabajo que existe entre un cargo y otro. Muestra la dependencia, que también es sumamente importante, y determina cuáles son las fortalezas y debilidades que la empresa presenta frente a esta gráfica. Desventajas. Algunos funcionarios de la empresa justifican el no usar organigramas dentro de su organización debido a que el organigrama tiende a exacerbar en las últimas personas el sentimiento de ser superior o inferior, a destruir el espíritu de trabajo en equipo y a dar a las personas que ocupan un cuadro en el mismo una sensación demasiado grande de propiedad. Pero como ya se mencionó anteriormente, esto no es más que un pretexto. Puesto que el organigrama muestra las líneas de autoridad para la toma de decisiones, en ocasiones, el simple hecho de haber presentado la organización en una gráfica puede mostrar las incongruencias y complejidad en la cual facilita su corrección. Además, de mostrar a los administradores y al personal de nuevo ingreso cómo encajan dentro de toda la estructura. Sin embargo, los organigramas presentan importantes limitaciones. Solo muestra las relaciones de autoridad formal, pero omite un cúmulo de relaciones informales e informales que son significativas. Se señalan las principales relaciones de línea o formales, más no indica cuánta autoridad existe en cualquier punto de la estructura. Muchos organigramas muestran la estructura como se supone que debe ser o solían ser, y no como son en realidad. Los administradores olvidan que las organizaciones son dinámicas y que las gráficas deben rediseñarse. Entonces acá nosotros tenemos las desventajas de este organigrama. Primero, pueden generarse, ¿no es cierto?, sensibilidades con respecto a aquellas personas que no aparecen dentro del organigrama. Pero también podríamos tener nosotros el efecto contrario. Aquellas que aparecen en el organigrama van a tener la percepción de ser más importantes solo por el hecho de aparecer en el organigrama. Y en realidad todos los cargos dentro de una empresa son importantes. Otra de las desventajas es que solamente se muestra una condición de formalidad, es decir, una relación formal. Sin embargo, no se puede evidenciar a través de esta gráfica cómo se logra la comunicación informal dentro de la empresa, y que es una de las principales informaciones o tipo de información que se lleva a cabo en una empresa. ¿Qué debe tener un organigrama? Título de la descripción condensada de la actividad, nombre del funcionario que formuló las cartas, fecha de formulación, aprobación, de tal manera de que nosotros podamos tener también esta visión, quién autorizó a hacer eso, y finalmente la leyenda, que es la explicación de las líneas y símbolos especiales que revisaremos al final de la cápsula. Las técnicas reales para la elaboración de un organigrama: se deben considerar los datos que deben recogerse, las fuentes de información y los métodos recogidos. Lo primero que se debe determinar es el tipo de organigrama que se va a elaborar y el área de la institución que vaya a representar, para recoger solo la información que a ambas cosas se ajusten. Entonces, fuentes de información.
archivos de la institución, los empleados y funcionarios, los locales de oficina y talleres, método de recolección de datos, investigación documental, cuestionarios escritos, entrevistas con jefes y empleados. A partir de toda esta información, nosotros determinamos el tipo de organigrama y los clasificamos de la siguiente manera. Los organigramas se pueden clasificar dentro de 4 grandes grupos de acuerdo a diferentes criterios: por su naturaleza, por su ámbito, por su contenido y por su representación. Primero, por su naturaleza. Aquí nosotros vamos a encontrar las consideraciones centradas en lo siguiente. Microadministrativos corresponden a una sola organización, pero pueden referirse a ella de forma global o de alguna de las unidades que la conforman. Macroadministrativos involucran más de una organización. Mesoadministrativos contemplan a todo un sector administrativo o a 2 o más organizaciones de un mismo sector. Por ámbito general, contienen información representativa de una organización hasta determinado nivel jerárquico, dependiendo de su magnitud y características. Por lo tanto, representan toda la organización y sus interrelaciones. Se llama también carta maestra. De esta manera, nosotros encontramos un organigrama general, donde determinamos, ¿no es cierto?, los cargos más importantes dentro de una empresa, dirección general, distintos tipos de direcciones y departamentos que están vinculados. Y eso es parte del organigrama. Específicos muestran en forma particular la estructura de una unidad administrativa o área de la organización. Por lo tanto, representan la organización de un departamento o selección de una empresa. Por su contenido, integrales es la representación gráfica de todas las unidades administrativas de una organización, así como sus relaciones de jerarquía y dependencia. Entonces acá vamos a ir nosotros mostrando la información que se va a definir por cada uno de estos diagramas. Incluyen en el diagrama de la organización, además de las unidades y sus interrelaciones, las funciones principales que contienen asignadas las unidades en las cuales se realiza el gráfico. Entonces aquí tenemos un organigrama funcional, por ejemplo, y dirección de promoción. Y cada uno de ellos realiza sus funciones específicas. De puestos, plazas y unidades. En este caso, indican para cada unidad consignada las necesidades en cuanto a puestos, así como el número de plazas existentes o necesarias. También puede incorporarse los nombres de las personas que ocupan las plazas. Entonces, en este caso, nosotros aquí, al utilizar este tipo de... Deme un segundo. A utilizar este tipo de organigrama, debemos indicar nosotros la cantidad de unidades y necesidades en cuanto a los puestos, o cuántos puestos nosotros tenemos existentes o cuántas se necesitan, tal cual como aparece en la imagen. Por su presentación, verticales representan las unidades ramificadas de arriba a abajo a partir del titular en la parte superior, desagregando los diferentes niveles jerárquicos de forma escalonada. Son los usos más generalizados en la administración, por lo cual se recomienda
su uso en el número de la organización. Acá nosotros, ¿qué es lo que encontramos? Una estructura donde el cargo más alto, que tiene más jerarquía, es el que está más arriba. Y este es el que toma decisiones con respecto al resto de la organización. Eso es una representación vertical. Tenemos también la representación de los organigramas horizontales. Despliega las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma análoga a la columna, mientras que las relaciones entre las unidades por línea se disponen horizontalmente. Entonces acá nosotros tenemos que la autoridad máxima que existe según este tipo de organigrama se encuentra a la izquierda. Y desde aquí hacia abajo comienza, ¿no es cierto?, la estructura. Estas son las áreas o las jefaturas o las direcciones de área que conjugan, ¿no es cierto?, la forma de disponer y de relacionar las distintas unidades dentro de la empresa. Aparece la combinación de ambos tipos de organigrama, llamado organigramas mixtos. La representación utiliza combinaciones verticales y horizontales con el objeto de ampliar las posibilidades de la graficación. Se recomienda su utilización en el caso de organizaciones con un gran número de unidades en la base. Entonces acá tenemos nosotros la, la estructura, ¿no es cierto?, o el cargo que tiene mayor jerarquía, y a partir de esto se comienza a estructurar en esta combinación de izquierda a derecha. De bloque o por bloques, parte del diseño vertical e integran a un número mayor de unidades en espacios más reducidos al desagregar el conjunto de varias unidades administrativas en los últimos niveles jerárquicos seleccionados para el gráfico. Acá también podemos encontrar nosotros que esta información se va a ir generando de tal manera de que nosotros podamos agrupar por áreas y dentro de las áreas generar, ¿no es cierto?, la combinación de estos bloques para nuestra estructura. Circulares, estos son menos utilizados, pero también para que ustedes sepan, tiene la misma forma. Por ejemplo, cuando hacemos nosotros un gráfico de torta, la diferencia está en que aquí existen dos círculos, uno que está al centro y los otros que están más hacia afuera, formados por un cuadro central que corresponde a la autoridad máxima de la empresa, en cuyo alrededor se trazan círculos concéntricos, cada uno de los cuales constituye un nivel organizacional. En cada uno de estos círculos se colocan a los jefes inmediatos y se les liga con líneas que representan los canales de autoridad y responsabilidad. Ventajas señalan muy bien, forzando a ello la importancia de los niveles jerárquicos, eliminan o disminuyen al menos la idea del estatus más alto o más bajo y permiten colocar mayor número de puestos en el mismo nivel. Desventaja: resultan ser confusos y difíciles de leer, que no permiten colocar con facilidad niveles donde hay un solo funcionario y que fuerzan demasiado los niveles. Entonces aquí nosotros tenemos una figura donde podemos encontrar esta información. Figuras utilizadas en los organigramas. Las unidades organizativas se representan por rectángulos y las relaciones por líneas. Los organigramas estructurales consisten en cierto número de rectángulos que representan personas, puestos u otras unidades, las que están colocadas y conectadas por líneas, las cuales indican la cadena de mando, la jerarquía y los empleados. De tal manera, pueden expresar grados de autoridad y responsabilidad
y clase de relaciones que los ligan. Los organigramas funcionales incluyen además un texto que expresa las principales funciones o labores de la unidad. Entonces, acá nosotros, ¿qué es lo que encontramos? Vamos a encontrar los rectángulos que representan los cargos. Y a través de estas conexiones que encontramos acá, que son las líneas, cada línea tiene un significado diferente, que es el que nosotros vamos a mostrar a continuación. Por lo tanto, existe una condición de líneas y rectángulos que determinan distintas funciones para poder graficar y entender lo que ustedes la conozcan, para poder interpretar la información dentro de cada uno de los tipos de organigrama. Miremos, ¿no es cierto?, la técnica que se utiliza principalmente en los organigramas. Existe una técnica norteamericana que recomienda 4 tamaños de rectángulo y las siguientes reglas de uso. 1. Úsese para el órgano ejecutivo que pretenda destacarse. Úsese para los órganos subordinados que tengan a su cargo funciones principales. Úsese para el organigrama superior del órgano destacado. Úsese para los órganos de staff. La línea delgada para todos los rectángulos, excepto para el 1. Es decir, cuando nosotros utilizando una línea delgada, no la vamos a poder utilizar cuando el órgano ejecutivo que pretenda destacarse dentro del organigrama debe tener otro tipo de línea, ya no una línea delgada. La de término intermedio, que es la media, para el rectángulo que quiera destacarse, y la gruesa para la relación de subordinación o staff. Cuando existe una línea, ¿no es cierto?, punteada o segmentada, es para indicar otras relaciones. Una variante de esta técnica consiste en utilizar una hoja en la que ya aparecen impresos los rectángulos. El diseñador simplemente conecta los rectángulos que sea necesario con las líneas que representan la clase de relación que haya entre dos órganos y dos datos adicionales. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que cada una de las gráficas que nosotros vamos a mostrar van a tener diferentes condiciones y diferentes tamaños, formas, y lo más importante de todo esto es entender cuál es la real importancia del organigrama. Para hacer el cierre de esta primera cápsula correspondiente a la tercera unidad, recordemos que el organigrama es una representación gráfica de una empresa en la cual se determinan las funciones principales que debe tener cada una de las áreas. Por lo tanto, el organigrama representa la gráfica o es la representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, así como las personas que trabajan en la misma. Recordemos que existen diferentes tipos de organigrama: horizontales, verticales, circulares, la mezcla entre vertical, horizontal, y entre otros que van a ir destacándose por su naturaleza de manera gráfica, de manera geográfica, por departamentos, por áreas, etc. Esa información es importante que usted la revise en el material de estudio para que pueda identificar de mejor manera las distintas formas o gráficas que nosotros vamos a encontrar dentro de las empresas para estar organizados.
Recuerde también que la estructura determinar la manera en que cada entidad va a gestionar sus actividades y asignación de recursos. Las estructuras van a estar dadas para mantener las relaciones formales e informales dentro de una empresa y alcanzar los objetivos y metas establecidas por la organización. Finalmente, vamos a encontrar nosotros modelos que son funcionales, divisionales y mixtos. Recuerden que cada una de estas formas tiene un significado. Líneas segmentadas, líneas gruesas, líneas medias y líneas más delgadas, que van a representar distintas condiciones, las cuales ustedes deben revisar en el material de estudio para complementar la información entregada en esta primera cápsula. Que estén muy bien. Chao, chao.